el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Qué se llama nuestra enseñanza? Se llama La cruz termina con nuestro yo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay 4 condiciones para vivir una vida cristiana auténtica. Si no, van a ser cristianos barnizaditos. Les da el sol de justicia y se van a pelar. Y van a quedar feísimos. ¿Cuáles son esas condiciones? Son 4. Saber, creer, presentarnos ante Dios y caminar en el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Saber por revelación lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Creer es decir, experimentar lo que Él nos ha revelado, pero experimentarlo de forma personal. 4, presentarnos ante Dios, ¿para qué? Para consagrar nuestra vida y nuestro destino profético. Y 4, caminar en el Espíritu hasta madurar en la fe, porque la madurez es la que nos hace sensibles a las indicaciones del Espíritu. Estas son las 4 cosas que dan estatura espiritual a un creyente. Si usted no sabe lo que hizo Cristo en la cruz, o simplemente cree lo que mira o lo que ha visto siempre a un Cristo flaco crucificado ahí, usted no sabe, no conoce, no ha experimentado. Tiene que creer en forma personal, porque unos somos los que les enseñamos, otros somos los que testificamos, pero la experiencia tiene que ser personal. Porque si la experiencia no es personal, usted no va a avanzar. ¿Cuándo es que el niño no vuelve a meter el dedo en un enchufe? Cuando por experiencia sabe que metiendo el dedo en el enchufe le va a dar corriente, ¿no es cierto? Y debemos presentarnos a Dios cada uno en forma individual, porque cada uno tiene un destino profético. Lo sepas o no lo sepas. Y a veces tienes que pasar por situaciones adversas y dolorosas para ver si despiertas y clamas a Dios. Pero la gente normalmente, en general, no solamente algunos, en general, pasan el problema y se olvidan de lo que Dios les dijo, de lo que Dios les reveló, de la causa por el cual entraron al problema, se olvidan y son mal agradecidos. Y la Escritura dice que nosotros tenemos que darle a Dios gracias en todo. Cuando estamos fregados, cuando estamos bonantes, cuando estamos desesperados o cuando estamos alegres, cuando tenemos necesidad o cuando tenemos en abundancia, cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos va a probar en el propósito. ¿Para qué? Para que seamos capaces de entender lo grande, lo alto y lo profundo del amor de Dios. ¿Por qué se muere la gente joven? ¿Por qué? Porque llegó, ese era su lapso de vida. Su propósito se cumplió en 20 años. Pero sin embargo hay otros que llegan a los 94, como les dije hoy,
ya están chochos y no han cumplido ni una pizca de su propósito. Y sin embargo están ahí y dicen, ¿cómo no se mueren estos viejos? Y se muere la gente joven. No han cumplido su propósito. Y lo más triste es que a esa edad ya están medio chirulos, como dicen, ¿no? Pocos llegan lúcidos a esa edad. Y el cuarto es caminar en el Espíritu. Cuando vos caminas en el Espíritu es cuando comienzas a madurar. Porque vas a aprender a ser sensible a la dirección del Espíritu. La parte 2 dice, cuando Jesús nos da vida, quiere decir que Él nos da de su misma esencia. Y cuando nosotros aceptamos por fe la obra de la cruz, no recibimos un conjunto de doctrinas, sino que recibimos a alguien. Ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la vida eterna. Juan 17:3. Dios ha puesto eternidad en el hombre. O sea que no hay cómo escaparse. La eternidad está en nosotros. Por eso dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero sin embargo, ¿vamos a vivir eternamente? Sí, porque Dios ha puesto eternidad en el hombre. O sea que la vida eterna no es simplemente una vida que se prolonga indefinidamente, sino que es una vida bajo nuevas condiciones a la que entramos en el momento en que depositamos nuestra fe en Jesucristo. Y sin revelación no se puede entender en qué consiste esta forma plena de lo que significa la vida eterna. Y cristianos sin revelación no entienden que no se trata de manejar nuestra vida, sino de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dios y el Espíritu jamás te va a llevar al pecado. Jamás te va a poner malos pensamientos. Jamás te va a poner malos deseos. Por eso es que dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No nos conformemos en saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esa es una posición de bendición, pero no lo es todo. Debemos dar al Espíritu que está en nosotros la libertad para que nos guíe, para que nos ayude a dar muerte a todos los frutos de la vieja naturaleza que se manifiesta en nosotros con facilidad, hasta que llegue el día que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino previo para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser más parecidos a Cristo, inclusive ahora, para que seamos el contentamiento de nuestro Dios y Padre. El apetito espiritual no es a la fuerza, no es abrirte la boca como se le hace a esos niños que se ponen chicote, la comida y la cuchara. Coma, o si no va a llevar. Coma, o si no va a llevar. Y flaquín con los pelados, transparentes de anémicos y no quieren comer. Algún pariente debe ser igual, si es que no han sido ustedes los anémicos.
El alimento, ese apetito por las cosas del Espíritu no es a la fuerza. No se puede obligar a otros para que sientan hambre. El hambre tiene que ser creada y puede ayudarnos a aquellos que ya caminamos en la huella de Cristo. Entonces nosotros, si tenemos hambre de las cosas de Dios, vamos a despertar a esa necesidad. Pero si no tenemos hambre, vamos a dormirnos, vamos a hacer lo que queramos, cualquier cosa menos estudiar la palabra. Así no vamos a conocer lo odioso y traicionero que es el pecado. Porque está aquí también adentro nuestro ego. Pero cuando sintamos la luz de la revelación de Dios, que nos permite vernos como somos, vamos a decir, ¡ay! Ese soy yo, o esa soy yo. Entonces nosotros no vamos a querer ser así. Hay poca evidencia de vida espiritual cuando el alma no se deja controlar. Cuando es el alma el que controla una vida. Hay gente que es almática, funciona en su alma. Toda su vida funcionó así, funcionó en la carne y funcionó en el alma, porque su espíritu estaba muerto. Los que viven en el alma están trabajando, sirviendo al Señor en su fuerza natural. Por tanto, no es raro que vivan en un altibajo constante. Hoy quieren, mañana no. Pasado quieren y después ya no quieren. Eso se llama vivir en el alma. Nuestra fuerza natural tiene que ser tocada por el Espíritu para dejar de luchar para hacer las cosas bien, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros enseñándonos. Juan 14, 26. Tanto que hemos leído estos textos y no le hemos prestado la debida atención. Pero el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cómo lo hace? Poniendo su dedo con delicadeza en algo de nuestra vieja naturaleza que Él ve en nosotros diciendo, esto es natural. Esto tiene su fuente en la vieja creación. Esto que estás haciendo no se originó en mí. Esto debes quitar de tu vida porque solo es carne. Al principio no vamos a estar de acuerdo porque no vemos lo malo. Ay, pero ¿cómo si yo me porto bien? No ves lo malo. No aborreces lo malo en tu vida. Hasta que la revelación llene tu corazón y entonces vas a darte cuenta que todo lo que hagas en la carne no le agrada a Dios y vas a aborrecer lo que no procede de Dios. La luz, por ejemplo, tiene una sola ley: brilla donde se la admite. Tenemos que dejar espacio para que la naturaleza de Cristo se imprima en nosotros. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Escuche lo que dijo el Señor. Ustedes, dijo, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa.
Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos han tenido miedo de la oscuridad alguna vez? Vivíamos la mayoría de los mayores en tiempos donde no había luz, primero hasta las 10 de la noche, después hasta las 12. Y después, por eso que cuando no hay luz, todo el mundo no sabe dónde ir porque no tiene vela, no tiene fósforo, no tiene que encender porque ya no está acostumbrado a la oscuridad. Entonces, los que hemos vivido en ese tiempo, un rayo de luz lo apreciamos. Cuando se apaga la luz, si te hay que sea una linterna así chiquitita, que hay unos cuadritos así pequeña. La misma luz del celular, cuando uno la sabe encender, la aprecia. Porque esa pequeña luz lo libra a uno de un porrazo. Jesús enseñó a sus seguidores que ellos eran la luz del mundo. Y que cuando se enciende una luz, se le debe poner en alto para que alumbre a todos los que están en la habitación. Y agregó, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una manera de hacer que tu luz alumbre es dar un buen ejemplo a los demás, un buen testimonio. Un ejemplo es un buen testimonio. Y cuando otras personas vean tu buen ejemplo, sabrán que vos amas a tu Padre Celestial y ellos también querrán honrarlo. ¿Y cómo podemos alumbrar? Podemos alumbrar cuando caminamos en la verdad. Por pequeña que sea tu luz, es importante y es necesaria para que otros vean y reconozcan que Cristo está en nosotros. Nuestra salvación o justificación proviene enteramente de Dios y esto es cierto, porque cuando comenzamos a caminar en la fe, lo que sigue a la salvación también es cierto. Vamos siendo santificados, porque si la fuente de nuestra vida está en Dios, también todo lo que sigue va a ser santo, porque Dios está comenzando en nosotros. Es por eso que la gente nos dice cuando nos convertimos y hacemos burreras, hecho el santo, echa la santa. Todo el día leyendo la Biblia es un demonio. Pero no solamente es en la casa, es en el trabajo, es en la escuela, es en la universidad, es entre las amistades. Por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos la palabra y la vivamos. Porque cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, somos capaces de ver esa voluntad. Juan 7:17. Jesús les dijo a los fariseos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo estoy hablando por mi propia cuenta. Quienes conocen a Dios no tienen necesidad de proteger sus derechos, debido a que creen en Él, y si creen en Él, aprenden a confiar en Él también, para el resultado, sabiendo que cualquiera que pueda hacer su voluntad, va a ser para nuestro beneficio de una forma u otra forma. Porque la muerte de Cristo obrando en la vida de un hombre es la que produce pureza de espíritu. Y en esa pureza de espíritu, la que trae luz es precisamente la revelación de Dios. La diferencia entre la obra de un hombre y la obra de Dios es cuestión de la fuente y cuestión del tiempo. Dios corta nuestra vieja vida egoísta por naturaleza para hacer espacio para una nueva
naturaleza, la naturaleza de Cristo, la cual está obrando para que nosotros cooperemos con Él. Y así el Espíritu se mueve para lograr los fines de Dios por sus propios medios, y este debe ser nuestro objetivo en los tratos con Dios. La mayoría conoce y sabe cuál es la señal del pacto con Abraham. La señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Precisamente para que no pongamos nuestra confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos. Pero la gente tiene miedo tiene de preguntarse estas cosas y sufre por sus temores, por sus falsos temores, sufre por su ignorancia, sufre por la incapacidad de buscar a Dios como corresponde. Por lo tanto, Dios nos está llamando a buscarle, pero de una manera diferente. Ya anduvimos todos buscando la forma de agradar a Dios, pero Dios, la única forma que se agrada con nosotros es que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Porque cuando nosotros caminamos en la carne, estamos haciendo lo que nosotros pensamos que es bueno. Y Dios quiere que le sirvamos, pero de manera diferente. Quiere que el hombre crucifique su carne juntamente con Cristo, para que el pecado sea destruido. Porque si no, vamos a seguir sirviendo al pecado. Por eso hay algunos predicadores que dicen, nunca, nunca, nunca dejaremos de pecar. ¿Han escuchado eso? Y entonces la carne se alienta, pues si no vamos a dejar de pecar, entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? Precisamente a que si estamos crucificados con Él, no le vamos a dar lugar a la carne. Necesitamos la cruz, porque la sangre trata con el pecado. Nosotros venimos a la sangre de Jesús y Jesús nos limpia el pecado. Y dice todavía, no me voy a acordar más de ellos. No me voy a acordar. Pero cuando venimos y entendemos que no solamente tenemos que limpiarnos de nuestros pecados, sino que tenemos que morir a la carne, decimos, entonces la cruz también trata con el pecador. Como ya les dije, cuando nosotros venimos a la fe, estamos más preocupados en hacer que en ser transformados. Nos ofrecemos para una cosa, nos ofrecemos para otra cosa. Y estamos haciendo todo en la carne, por eso después de varios años uno se convierte en una persona desagradable en la fe. Porque bajó de la nube donde estaba con el Señor Jesús y comenzó a mirar a los hermanos. Y los hermanos, pues, cada uno viene a la iglesia como viene. Porque la iglesia es como un hospital donde cada persona llega con sus propias enfermedades y sus propias contaminaciones. Lo único que nos une aquí es el mismo deseo de buscar a Dios, para que Él haga algo con lo que nosotros no podemos hacer, para que Él nos sane de todo lo que nosotros mismos no aguantamos. Pero si Dios estuviera contento con nuestra forma de vida, de que nosotros le agrademos como podamos, vamos a descubrir que igual van a pasar los años y nosotros no vamos a querer saber de Dios.
Porque hemos intentado toda la vida buscar a Dios y hacer lo que nosotros pensamos que era correcto, pero nunca pensamos qué era lo que Dios deseaba de nosotros. ¿Entienden? Nunca lo intentamos, nunca le preguntamos, nunca supimos. Tenemos que morir. Y morimos cuando reconocemos que Dios ya trató con nosotros en Cristo. La cruz va a terminar con la primera creación. Y de la muerte va a surgir una nueva creación en Cristo. Y ese va a ser nuestro segundo hombre. Recuerden cómo era Adán. Dejó las cosas de Dios por las cosas del alma. Pensó que podía. Pero Cristo dejó las cosas del hombre y agarró las cosas de Dios. Y ese es el vencedor de la muerte. Ese fue el que murió. Ese fue el que pagó por nuestros pecados. Ese fue el que se dejó crucificar por amor a nosotros. Ese fue un verdadero derroche de amor, como dice la canción. Por eso es que Dios tiene que liberarnos, darnos un espíritu de sabiduría, darnos un espíritu de revelación para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. El que está verdaderamente en Cristo no va a estar pecando todos los días. No es lo mismo pecar de vez en cuando que pecar todos los días en lo mismo. Porque lo que está en Adán va a pecar. Seguro que va a pecar. Pero lo que está en Cristo, como dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese rechazo de la cruz es mundial. La gente no quiere saber de la cruz. Vean las entrevistas que hay en TikTok. ¿Cree en Dios? No, no creo. ¿Y cree en el diablo? Sí creo. ¿Por qué cree? Porque es real. ¿Y Dios qué es? Dios es el autor de la vida, el creador de los cielos y la tierra. Dios nos ha amado tanto que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos morir en Él y resucitar a una nueva vida. Lo que no muere no puede ser consagrado. Recuerden, cada persona tiene que llegar al altar del sacrificio. Desde el comienzo de la Biblia. La gente piensa que cuando se habla de sacrificio y de muerte al pecado y qué sé yo, uno se va a hacer como una momia. No, vas a brillar. Vas a brillar. Vas a ser conocido por tu santidad, por tu temor de Dios. Va a haber algo diferente en vos. Porque Dios se va a encargar. Por eso es que Él nos llama a todos a la cruz. Porque lo que generalmente gobierna nuestra vida es nuestro yo egoísta. Adán escogió su vida, su yo. Y Dios tuvo que reunir todas las cosas de Adán en Cristo. Por eso es que se llama Jesús el segundo Adán. Y reunió todas las cosas en Cristo para que nosotros podamos ser transformados, renovados, hechos nuevos. Y Él nos dio el poderío a través de Cristo. Un pecador perdonado es distinto de un pecador normal. Y normal y corriente. Y un cristiano consagrado es distinto a un cristiano normal y corriente. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando con nosotros? Que aprendamos a reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Sí, es verdad. Y es suficiente. Pero cada uno de nosotros tiene que renacer a una nueva vida en Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo.
Y por eso decía Pablo, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.